Dicen que el ser humano es el animal más peligroso del mundo. Pero a veces, olvidamos que no somos los únicos que observamos, que sentimos, o que recordamos. Los animales siempre han estado ahí, cerca de nosotros. En las calles, en el campo, en nuestras casas o en los lugares donde creemos estar solos. Nos acompañan, nos miran, nos huelen, y nos entienden más de lo que imaginamos. Estas historias no tratan de fantasmas ni de maldiciones. Tratan de miradas que no deberían ver tanto, de comportamientos que no encajan, de momentos en los que lo natural se vuelve demasiado consciente. A veces el miedo no viene de lo sobrenatural, sino de algo mucho más cercano. Lo vivo. Porque cuando un animal te observa demasiado tiempo, cuando actúa distinto, cuando parece saber algo que tú no. Quizás ya no estás frente a un simple ser instintivo. Quizás estás frente a algo que te ha elegido. 5 relatos. 5 encuentros con el miedo real. 5 momentos en los que los animales dejaron de comportarse como deberían. Y empezaron a comportarse como si entendieran. El perro de la carretera. Nunca me gustaron los perros callejeros. No porque me dieran miedo, sino porque me daba tristeza verlos con la mirada vacía, buscando comida o cariño donde no lo había. Pero después de lo que me pasó aquella noche, cada vez que veo uno, cruzo de acera. Era casi medianoche. Había terminado de trabajar y manejaba por una carretera solitaria que conectaba el pueblo con la autopista. No había ni una sola luz en varios kilómetros, solo la mía. El aire estaba pesado, húmedo, y el motor de mi viejo coche sonaba más fuerte de lo normal. Entonces lo vi. Un perro negro, grande, delgado, parado justo en medio del asfalto. Sus ojos reflejaron la luz de mis faros con un brillo amarillento. Frené de golpe y el auto se detuvo a pocos metros de él. No se movió. Grité. Nada. Bajé un poco la ventana y grité. Fuera, perro. El animal siguió mirándome, sin mover ni un músculo. Algo en su postura me dio mala espina. No se veía herido, pero tenía la piel pegada a los huesos y el hocico lleno de cicatrices. Cuando encendí las luces altas, noté que tenía una pata trasera medio torcida, como si alguna vez se la hubieran roto. Pensé en rodearlo, pero justo cuando empecé a girar el volante, el perro se movió lentamente hacia mí, directo al frente del auto. Lo vi acercarse, cojeando, con la cabeza baja y la respiración pesada. En lugar de apartarse, se quedó frente al parachoques, mirándome de nuevo. Le di un pequeño toque al acelerador. No se movió. Otro toque. Nada. Parecía esperar algo. Me quedé quieto, observándolo. Y fue entonces cuando noté que no estaba solo. Al costado de la carretera, entre los matorrales, había más ojos reflejando la luz. Primero 2, luego 4, 6, al menos una docena. No se escuchaban ladridos. No había gruñidos. Solo silencio y respiraciones profundas. Eran perros. Todos quietos. Observando. El corazón me empezó a golpear el pecho. Puse la palanca en reversa, intentando dar la vuelta, pero el coche se apagó. Giré la llave. Nada. Otra vez. Nada. Los faros empezaron a parpadear y, por un segundo, vi algo que aún hoy me cuesta describir. El perro del frente se acercó lo suficiente como para quedar pegado al parachoques. Puso una pata sobre el capó. Tenía las uñas rotas, cubiertas de barro. Y luego, otra pata. Se subió. Lo escuché respirar sobre el cofre. Y de repente, empezó a rascar el metal, con una desesperación que no tenía sentido. Como si quisiera entrar. Yo estaba paralizado. Los demás perros comenzaron a salir de los matorrales. Eran muchos más de los que había visto. Flacos, sucios, algunos con collares viejos y oxidados. Rodearon el coche. No ladraban. Solo raspaban y olfateaban la carrocería, con una calma enfermiza. El perro del frente saltó al parabrisas. Su hocico golpeó el vidrio y dejó una mancha rojiza. No sé si era sangre suya o de otra cosa. Sus ojos, ya no parecían de un animal normal. Había algo humano en su mirada. Grité. Encendí las luces intermitentes, toqué el claxon, golpeé el volante, pero el auto seguía muerto. Y ellos seguían ahí, mirando, raspando, respirando. Pasaron unos segundos,
Quizás minutos, y luego, como si una orden invisible se hubiera dado, todos se detuvieron al mismo tiempo. El perro del parabrisas bajó lentamente. Caminó hacia el frente del coche y se detuvo. Yo apenas podía moverme. Entonces, giró la cabeza hacia la oscuridad de donde había salido. Y uno a uno, los demás lo siguieron. Desaparecieron entre los arbustos. Sin correr. Sin ruido. Solo el silencio, otra vez. Intenté encender el coche una vez más. Esta vez funcionó al primer intento. No sé cómo ni por qué. Pisé el acelerador con fuerza y no miré atrás hasta llegar al pueblo. Al día siguiente, fui a una gasolinera para limpiar el coche. El parabrisas estaba cubierto de marcas de garras y manchas secas. El encargado, un hombre viejo, miró mi auto y me dijo: «Pasó por la carretera vieja anoche, ¿verdad?». Asentí. Me miró serio y agregó: «No vuelva a hacerlo». Desde hace años, los perros de la perrera que cerraron allá aparecen por las noches. Nadie los ve de día, pero si los molestas, te siguen. Dicen que atacaron a un hombre hace meses. Solo encontraron su coche, igual de arañado que el suyo. No respondí. Solo me fui. Desde entonces, no conduzco de noche. Y cuando veo un perro al costado de la carretera, acelero sin mirar. El gato del vecino. Siempre pensé que los gatos eran independientes, misteriosos, pero inofensivos. Hasta que conocí al del departamento de al lado. Me mudé hace 2 años a un edificio viejo en el centro. Era un lugar tranquilo, con pasillos estrechos y paredes tan delgadas que podías oír a los vecinos hablar por teléfono. Mi departamento estaba en el 3er piso, justo frente al de un hombre mayor, don Julián. Vivía solo, y lo único que siempre lo acompañaba era un gato negro, delgado y silencioso. El primer día que lo vi, el gato me miró fijo desde el marco de la puerta, como si me estudiara. No se movía, no maullaba. Solo observaba. Pensé que era curiosidad felina, pero con el tiempo esa mirada empezó a incomodarme. Siempre estaba ahí, cuando salía al trabajo, cuando volvía, incluso a veces de noche, asomando la cabeza por debajo de la puerta de su dueño, con los ojos brillando a la luz del pasillo. Un día, me crucé con don Julián en el ascensor. «Bonito gato», le dije, intentando romper el hielo. Él sonrió, pero fue una sonrisa rara, sin alegría. «No es mío», contestó. «¿Cómo que no? Siempre lo veo en su puerta. Él me eligió. Pero no es mío». No supe qué decir. Pensé que el viejo estaba chiflado. Esa noche escuché ruidos. Pasos, algo arrastrándose por el pasillo, y un maullido largo, grave, como si el gato se quejara o hablase. Me asomé por la mirilla. El gato estaba frente a mi puerta. Quieto. Con los ojos brillando. No sé cuánto tiempo se quedó ahí, pero me dormí con el corazón acelerado y la sensación de que seguía mirándome desde el otro lado. A la mañana siguiente, don Julián no salió de su departamento. Tampoco al día siguiente. El olor comenzó a sentirse el 3er día. Llamaron a la policía. Forzaron la puerta. Yo miré desde el pasillo. Don Julián estaba tirado en el suelo del salón, con los ojos abiertos, la piel pálida. Dicen que murió de un infarto, aunque nadie supo decir cuánto tiempo llevaba muerto. Lo extraño fue que no encontraron al gato. Nadie lo vio salir, y su departamento no tenía ventanas abiertas. Esa noche, escuché algo en mi cocina. Un ruido suave, como uñas tocando el suelo. Encendí la luz. Ahí estaba. El gato. Sentado sobre la mesa, mirándome. Se me erizó la piel. No sabía cómo había entrado, todas las puertas estaban cerradas. Le hablé con voz temblorosa. «¿Qué haces aquí?». No respondió, claro, pero bajó de la mesa, caminó lentamente hasta mis pies y frotó su cuerpo contra mi pierna. Noté que su pelaje estaba frío, húmedo, y tenía una pequeña mancha rojiza en el cuello. Lo quise sacar, pero cuando abrí la puerta, no se movió. Solo me miró. Tuve que empujarlo con el pie. Salió despacio, sin emitir sonido. A la mañana siguiente, lo encontré otra vez. Dormía en el sofá, como si viviera conmigo desde siempre. Intenté echarlo varias veces, pero siempre regresaba. Nadie sabía cómo entraba. Ni siquiera los vecinos lo habían visto. Una vez le pregunté a la señora del 302 si lo había notado y me respondió: «¿Cuál gato? Aquí no hay ninguno».
Me quedé helado. Pasaron los días y empecé a sentir que algo en mi departamento había cambiado. El aire se volvió denso, pesado. A veces el gato desaparecía por horas y reaparecía con las patas sucias, como si hubiera caminado por tierra. Yo no tenía plantas, ni jardín, ni ventanas abiertas. Lo peor fue cuando descubrí que no dormía. Cada noche, cuando abría los ojos, ahí estaba, sentado a los pies de mi cama, mirándome, sin moverse, sin parpadear, solo respirando, suave, casi imperceptible. Una madrugada desperté con una sensación rara, como si alguien me tocara la cara. Abrí los ojos. El gato estaba sobre mi pecho, con las patas apoyadas en mis clavículas. Su cara estaba a centímetros de la mía. Sentía su aliento. Olía a tierra húmeda, a podrido. Quise empujarlo, pero no podía moverme. No sé si fue miedo o sueño, pero mi cuerpo estaba paralizado. El gato inclinó la cabeza, abrió la boca y emitió un sonido, no era un maullido, era como un suspiro humano. Luego se bajó y desapareció en la oscuridad. Cuando desperté al amanecer, tenía 3 marcas de arañazos en el pecho. No sangraban, pero ardían como si me las hubieran hecho hacía poco. Desde ese día, no volví a dormir en mi cama. Una semana después decidí mudarme. Mientras empacaba, el gato se apareció por última vez. Estaba en la puerta, mirándome. Esta vez no había brillo en sus ojos, solo una mirada profunda, casi triste. Le dije en voz baja. Ya no vengas. Él parpadeó despacio. Y se fue. No lo volví a ver. El nuevo inquilino se mudó al día siguiente. A la semana, lo escuché hablando con la administradora. Decía que el gato del edificio no lo dejaba dormir, que todas las noches lo veía frente a su cama. Ella le contestó lo mismo que a mí. Aquí no hay gatos, señor. La mirada del gallo. Siempre creí que los animales de granja eran simples. Comían, dormían, hacían ruido y nada más. Pero después de lo que pasó con el gallo de mi abuelo, no puedo escuchar un cacareo sin sentir un escalofrío. Mi abuelo tenía una granja pequeña en las afueras del pueblo. Era un hombre solitario, terco y un poco raro. Decía que los animales sentían más de lo que uno cree. Yo me reía, pensaba que solo era un viejo sentimental. Hasta que me pidió ayuda una semana antes de morir. Cuida de mis gallinas, y sobre todo, del gallo, me dijo con voz baja. Ese animal no es como los demás. Creí que hablaba de alguna superstición rural, pero cuando fui a la granja, entendí por qué lo decía. El gallo era enorme. Más alto de lo normal, con un plumaje rojizo que brillaba al sol. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. No eran amarillos como los de cualquier ave. Eran oscuros, casi humanos, y te miraban de una manera que te hacía sentir observado de verdad. No parpadeaba. Solo miraba. Durante los primeros días, todo fue normal. Alimentaba a las gallinas, recogía huevos, limpiaba el corral. Pero el gallo, nunca se apartaba de mí. Si me movía hacia la cerca, él caminaba despacio, sin perderme de vista. Si salía del corral, se quedaba en el borde, con la cabeza inclinada, como si esperara que yo volviera. De noche, a veces lo escuchaba cacarear, pero no al amanecer, sino a las 3 o 4 de la madrugada. Era un sonido ronco, prolongado, casi como un grito. No despertaba solo a las gallinas. También a mí. Una madrugada, no aguanté más. Salí con la linterna, molesto, dispuesto a callarlo. Cuando llegué al corral, lo vi parado sobre el techo del gallinero, con las alas abiertas. No cacareaba. Solo me observaba. El resto de las gallinas estaban despiertas, pero inmóviles. Ninguna se movía. Ninguna hacía ruido. Parecían petrificadas. De pronto, el gallo bajó, de un salto seco. Caminó entre las gallinas y, una por una, las miró a los ojos. No picoteaba el suelo, no comía. Solo las miraba. Y cuando su mirada se cruzaba con la mía, sentía un peso extraño en el pecho. Como si me juzgara, o me desafiara. Aquella noche no pude dormir. A la mañana siguiente, noté que una gallina había muerto. No tenía heridas, solo el cuello torcido y los ojos abiertos. Pensé que quizás fue un zorro, aunque no había señales de ataque. Esa noche, otra gallina. Y la siguiente, otra más. Siempre muertas igual. Cuello roto, ojos abiertos. Llamé a mi tío, que vivía cerca, y le conté.
Me dijo que quizá el gallo las estaba matando. Hay gallos así, dijo. Dominantes. Matan a las demás aves. Me recomendó sacrificarlo. No me animé, pero decidí encerrarlo en un corral aparte. Esa noche dormí un poco mejor, hasta que escuché algo que me heló la sangre. Golpes secos, como de alas chocando contra madera. Salí con la linterna. El gallo estaba golpeando la puerta del corral con una fuerza absurda. Cada vez que chocaba, se escuchaba un sonido hueco, y las tablas se movían. Tenía plumas arrancadas, sangre en el pico y los ojos más oscuros que nunca. Cuando me vio, se detuvo. Solo me observó. No me moví. Y sin saber por qué, sentí que debía irme. Apagué la linterna y volví a la casa. Al amanecer, fui a verlo. La puerta del corral estaba abierta. Las tablas estaban astilladas, como si algo las hubiera arrancado desde dentro. El gallo no estaba. Las gallinas tampoco. Busqué por toda la granja. No había rastros de lucha, ni plumas, ni sangre. Solo silencio. Hasta que llegué al granero. Dentro, sobre el viejo tractor, estaba el gallo. Rodeado de todas las gallinas, muertas y ordenadas en círculo, como si alguien las hubiera colocado. El gallo, al verme, giró la cabeza lentamente. Y cacareó. No un cacareo normal, sino un sonido bajo, áspero, que más parecía una risa. No me acerqué. Solo di un paso atrás y salí corriendo. Ese mismo día quemé el gallinero y me fui. No volví nunca más. Mi tío fue días después. Dijo que no encontró ningún animal, ni vivo ni muerto. Ni rastro del gallo. Solo marcas en el suelo, profundas, como si algo con garras grandes hubiera caminado en círculos. Hoy vivo en la ciudad, lejos del campo. Pero cada mañana, a veces antes del amanecer, escucho un gallo cacarear. No tengo vecinos. Y el sonido siempre viene de mi ventana. El paciente sin nombre. Trabajé 3 años como auxiliar en una clínica veterinaria de emergencias. Creía haberlo visto todo. Perros atropellados, gatos envenenados, aves con alas rotas, pero nada me preparó para aquella noche de guardia. Era domingo, cerca de las 11. Estaba sola en recepción. El doctor había salido un momento y el resto del personal ya se había ido. De pronto, escuché golpes en la puerta. Eran rápidos, desesperados. Un hombre con la ropa empapada sostenía una caja de cartón cerrada con cinta. Por favor, ayúdeme, dijo con la voz entrecortada. Lo encontré en la carretera, no sé qué es, pero está vivo. Antes de que pudiera preguntarle algo más, dejó la caja sobre el mostrador y se fue corriendo. Me quedé mirando la caja. Se movía. Adentro se oía un roce suave, como de algo arrastrándose. Pensé que sería una serpiente o algún reptil. Avisé al doctor por radio, pero no respondió. Así que decidí revisarlo yo. Entré al quirófano, puse guantes y abrí la caja con cuidado. El olor me golpeó primero. Una mezcla de tierra húmeda y carne podrida. Luego vi lo que había dentro. Era una serpiente, o al menos eso parecía. Su cuerpo estaba cubierto de lodo y heridas, y tenía una textura rara, como de piel vieja y seca. Pero lo que me hizo retroceder fue su cabeza. No tenía ojos. Solo 2 huecos oscuros, como si alguien se los hubiera arrancado. Sin embargo, podía sentir que me miraba. Traté de mantener la calma. La coloqué sobre la mesa de metal y encendí una lámpara para verla mejor. La serpiente se movía lentamente, en silencio. Cada tanto levantaba la cabeza y se quedaba quieta, con el cuello arqueado, como si olfateara el aire. No silbaba. No respiraba como una serpiente normal. Era como si no hiciera ningún ruido al vivir. Busqué una caja de contención, pero cuando me giré, ya no estaba en la mesa. Miré al suelo. Nada. Miré debajo de la camilla. Vacío. Y entonces sentí algo rozarme el tobillo. Salté. La vi, enrollada en la pata de la mesa, tan rápido que ni siquiera la escuché moverse. La agarré con una pinza especial y la metí en el contenedor. Pero justo cuando cerré la tapa, escuché un sonido que no olvidaré jamás. Un susurro. No de aire, sino de voz. Una voz baja, áspera, que dijo algo como: suelta. Tiré la caja al suelo. Me quedé paralizada. Era imposible. Quizá estaba sugestionada. Quizá era mi mente. Pero el sonido volvió. Esta vez más claro. Suelta. No era un silbido, no era un ruido. Era una palabra.
El doctor llegó en ese momento. Me encontró pálida, temblando, y la caja moviéndose sola en el suelo. La recogió sin miedo. ¿Qué pasa contigo? Me dijo. Solo es un animal. Intentó abrir la tapa, pero algo lo detuvo. La caja estaba caliente, como si adentro hubiera fuego. El plástico se deformaba poco a poco. El doctor me miró confundido. Y justo antes de abrirla, escuchamos el mismo susurro, esta vez desde adentro. No. Ambos retrocedimos. Él trató de racionalizarlo. Dijo que quizá era un escape de aire o un efecto del calor. Pero el olor se intensificó. Ya no era tierra ni podredumbre. Era carne quemada. El doctor, asustado, decidió llevarla al laboratorio, en la parte trasera. Yo no lo acompañé. Pasaron 20 minutos. Luego escuché un golpe. Después, silencio. Corrí al laboratorio. La puerta estaba entreabierta. El doctor yacía en el suelo, con los ojos abiertos y una expresión indescriptible. No había sangre, no había heridas visibles. Solo su piel, seca, grisácea, como si algo le hubiera drenado la vida. La caja estaba vacía, derretida. Y en el suelo, a unos metros de él, quedaba una marca en forma de espiral, hecha con ceniza. La serpiente no volvió a aparecer. La policía dijo que el doctor murió de un paro cardíaco. Nunca mencionaron el cuerpo extraño. Nadie creyó mi historia. Me hicieron firmar un informe donde omití todo. Pero desde aquella noche, a veces, cuando camino por la clínica, escucho ese mismo susurro entre las paredes. Suelta. Y cada vez que llega un animal herido y lo coloco sobre la mesa, me da miedo mirar demasiado tiempo sus ojos. Por si acaso, no son sus ojos los que me miran. Los ojos del bosque. Siempre me consideré alguien tranquilo. Me gustaba acampar solo, lejos del ruido, en esos lugares donde solo se escuchan los insectos y el viento moviendo los árboles. Pero después de lo que me pasó hace 2 años, no he vuelto al bosque. Ni siquiera puedo ver un cuervo sin que me tiemblen las manos. Todo empezó cuando decidí pasar un fin de semana en una zona boscosa del norte. Era un sitio aislado, casi virgen, con un río pequeño y senderos poco transitados. Buscaba desconectarme del trabajo, dormir bajo las estrellas y alejarme de la gente. Llegué un viernes por la tarde, armé la tienda, encendí una fogata y cené tranquilo. La noche cayó rápido, y con ella, un silencio pesado. Fue entonces cuando escuché el primer graznido. Seco, grave, muy cerca. Apunté mi linterna hacia los árboles. Un cuervo enorme me observaba desde una rama. Los ojos, redondos y brillantes, reflejaban la luz como espejos. No me asusté, pero me incomodó que no se moviera. Ni un parpadeo. Pasaron minutos, y seguía ahí, quieto. Cuando apagué la linterna, el sonido cesó. A la mañana siguiente, lo encontré de nuevo, posado sobre una roca frente al río. Era el mismo. Lo supe por una mancha blanca en el ala izquierda. No me quitaba la vista de encima. Intenté ahuyentarlo lanzando una piedra al aire, pero no se movió. Solo inclinó la cabeza, como si analizara mi gesto. Lo dejé estar. Al caer la tarde, noté algo extraño. Había más cuervos. 5, quizás 6, en las ramas alrededor de mi campamento. No hacían ruido, no se movían, solo me miraban. Tenía la sensación de que esperaban algo. La noche fue peor. No dormí. Los escuchaba moverse alrededor de la tienda. Aleteos suaves, pasos pequeños sobre el techo de lona. De vez en cuando, uno graznaba, y los demás respondían con un sonido breve, como si se comunicaran. A las 3 de la madrugada, escuché un golpe. Salí con la linterna. El fuego se había apagado. Y en el centro del campamento había algo. Una piedra envuelta en plumas negras, perfectamente colocada sobre mis botas. Me asusté. No podía entender cómo había llegado ahí. Miré a mi alrededor. Docenas de ojos brillaban entre las ramas. Sentí un frío subiendo por la espalda. Apagué la linterna y me encerré en la tienda. Dormité por momentos, hasta que el amanecer iluminó el bosque. Cuando salí, no había ni un solo cuervo. Solo las plumas esparcidas por el suelo, y en una roca frente al río, la misma piedra, ahora sin plumas, pero con algo grabado en la superficie. 3 marcas, como si alguien las hubiera hecho con un pico. Decidí irme esa misma mañana, pero el sendero que llevaba al auto estaba cubierto de plumas negras.
El viento las movía como si el bosque respirara. Avancé rápido, sin mirar atrás, hasta que escuché un graznido potente, muy cerca de mi oído. Me giré. El cuervo de la mancha blanca estaba en el suelo, a pocos metros. Me miró, dio un salto y soltó algo de su pico. Era una hebilla metálica. La reconocí de inmediato. Pertenecía a mi mochila, la que había dejado dentro de la tienda. Corrí. No sé cuánto. Solo recuerdo el ruido de los aleteos siguiéndome, rozándome la cabeza, hasta que llegué al coche. Me subí, cerré las puertas y encendí el motor con las manos temblando. El parabrisas se cubrió de plumas, mientras los cuervos golpeaban el techo, el vidrio, las ventanas. Gritaban, chillaban, pero sin descontrol. Era un sonido coordinado, casi rítmico, como si intentaran decirme algo. Después de unos segundos eternos, se detuvieron todos al mismo tiempo. Y el cuervo blanco se posó justo frente a mí, en el capó. Abrió las alas, me miró, y luego, suavemente, inclinó la cabeza. No como una amenaza. Como una despedida. Voló hacia los árboles, y los demás lo siguieron. El bosque quedó en silencio. Solo yo quedé allí, jadeando, con el corazón fuera del pecho. Conduje hasta el pueblo más cercano y me negué a volver. Semanas después, cuando revisé mis cosas, encontré algo dentro de la mochila. Otra piedra. La misma textura, las mismas 3 marcas. Nadie supo explicarlo. Algunos dijeron que los cuervos son animales inteligentes, capaces de recordar rostros, incluso de devolver favores. Pero yo nunca les hice ninguno. Desde entonces, a veces, cuando camino por la ciudad, un cuervo se posa cerca de mí y me observa. Nunca grazna. Solo espera. Y cada vez que intento ignorarlo, encuentro al día siguiente una pluma negra sobre mi ventana. Algunos dicen que todo fue casualidad. Que los animales no piensan, no sienten rencor, no planean. Pero quienes hemos sentido su mirada fija, quienes los hemos escuchado moverse en la oscuridad, sabemos que hay algo más. Los perros que esperan en la carretera. El gallo que observa en silencio. El gato que aparece donde no debería. La serpiente que susurra. Y los cuervos que no olvidan. No hace falta que creas en espíritus para tener miedo. A veces basta con recordar que vivimos rodeados de criaturas que nos conocen mejor de lo que creemos. Y que tal vez, solo tal vez, ellos también cuentan sus propias historias sobre nosotros. Así que, la próxima vez que un animal te mire fijamente, no apartes la vista. Podrías descubrir que el terror no viene de otro mundo, sino de este.